¿Qué tal, amigos de las redes deportivas? Muy buenas tardes, les saludamos en este lunes, inicio de semana, en lo que es su programa de En las redes deportivas. Y ahora sí que los saludamos con muchísimo gusto desde el oriente del Estado de México, su amigo y servidor Carlos Raúl Martínez. Mucha actividad tuvimos este fin de semana en lo que es la Liga MX. Se jugó la jornada 14 de lo que es el torneo de clausura 2026. Y bueno, pues obviamente que como todos los lunes ya estamos como una muy agradable sorpresa y una agradable visita siempre con nosotros. El profesor Arturo Zavala. Arturito, ¿cómo ves en la jornada 14? El fin de semana deportivo, en fin, ¿cómo te fue? También igual, obviamente, te saludo con muchísimo gusto, te mando un abrazo, ya sabes. Y bueno, pues obviamente que iniciamos esta semana y tu programa de En las redes deportivas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Don Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo les fue en esta semana en donde el clásico se presentó? Pero El clásico robo, ¿no? bueno, ¿qué puedo decir? Digo, Sí, ¿no? el costo económico, oye, no inventes, o sea, el costo de los boletos, profe, el costo de los boletos, eso en verdad es ni con la sincronicidad, ¿eh? Así que ni con la No, pues yo creo que hacemos mal en ir a un evento en donde lejos de ir a, como dicen, es que vamos a quitarnos la presión. Muchas veces, ya sea el tema del deporte de las luchas, a donde vas a gritar. claro. Entonces, yo creo que hace mal a alguien que, aunque tuviera el dinero, Uh-huh. pues es algo desproporcionado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un poco más, razonables en ese sentido y revisar bien si un boleto de un partido nos va a cubrir la expectativa de estar plenamente felices, ¿no? Claro. Porque pues, es momentáneo, es un partido, dura 2 horas y te repito, reitero, así tengas el dinero, pues pues creo que está sobrevalorado el evento, No, el y más lugar. el espectáculo, profe, que se brinda, ¿no? O sea, en buen plan, o sea, está bien, los primeros minutos anotaron los goles de América, luego de Cruz Azul. El gol de Cruz Azul medio chafón, ¿no? Fue como que pega el balón en la pierna al jugador, ni siquiera en el muslo, creo que es donde le pega y se a la portería de la. Pero en fin, obviamente, vamos a, ¿sabes qué, profe? Vamos a iniciar con el análisis de la jornada Claro que sí. de Andresito Díaz. Regresamos, ahora sí que estamos de modos, pero regresamos para que arranquemos con lo que es la jornada 14. Vamos a platicar lo tuyo nada más, para Sí, darle sí, sí. un gran espacio a tu gran tema de la sincronicidad. En verdad, a mí me ha fascinado. Platiqué con Andrés Díaz, que no se pudo conectar el lado, ya ves que teníamos problemas de conexiones y todo eso. Eh, Sí, así fue. en el tema, pero la falta de comunicación, la falta sentido de la cuestión del Internet, no tanto de nosotros, sino del Internet, fue lo que falló. Vamos a irnos con Andresito para entrar en materia también con lo tuyo y también igual adelante el Atlético hierro Claro de. que sí. Adelante. Sí, vámonos, regresamos para hablar ya también igual, ¿vale? Claro que sí. Contra los Tigres. Las acciones arrancaron el día viernes. Puebla recibía a León y la victoria fue para el equipo de León. Juárez recibía a Tijuana. Tijuana a la victoria. Pachuca ha ido avanzando en la tabla de posiciones, derrota 4 a Santos.
interesante como lo fue el partido de las Chivas. 4 goles por partido. ¿No venimos, hijo? Sí, mami, muy buenas tardes. No te preocupes, todo bien. De mucho los goles y bueno, el equipo de los Tigres llegó a una victoria contundente, 4 goles por 1. También Atlas recibía a Monterrey, un Monterrey también deslucido durante todo el torneo, empataron 0-0, también un poco de lo que es la actualidad de los dos equipos. Y bueno, el clásico joven se disputaba en el Estadio Banorte. Volvió el fútbol de la Liga MX después de casi 2 años y bueno, América recibía a Cruz Azul. América se fue arriba en el marcador, pero sin embargo vino de atrás la máquina para empatar un 1-1, tal vez un poco deslucido. Tuvimos la oportunidad de estar presentes ahí en el Estadio Banorte, esperábamos un lleno, sin embargo creo que debido a los costos excesivos, la verdad es que es muy complicado pagar un boleto de esta índole. Los precios son inalcanzables en algunas zonas, vimos ahí, ¿no? Esa área en la cual creo que un boleto cuesta 9,000 pesos, prácticamente vacía. Así es que empate en la vuelta del fútbol al Estadio Banorte, 1 para América, 1 para Cruz Azul. Por otro lado, Toluca recibía a San Luis. Toluca, ¿no? Que iba arriba en el marcador 1-0 y al final apareció Joao Pedro mediante la vía del penal para darle el empate a San Luis. Así es que 1-1. Y bueno, Pumas recibía a Mazatlán. El equipo de Efraín Juárez sigue cosechando unidades también. La victoria fue para los universitarios, 2-1. Y bueno, después de 14 jornadas, las Chivas siguen siendo líderes generales con 31 unidades. Gracias. Sigue en la cuarta posición el equipo de los pautas. También hay algunos bajones en los equipos cuando parecía que podían irse en solitario tanto Chivas como Toluca y Cruz Azul. Creo que han venido un poco a la baja, yo creo producto también del desgaste de los parones por las fechas FIFA, pero bueno, ahí caído 4 la de goleadores en la actualidad en la Liga MX, tanto Armando La Hormiga González, que esta ocasión no pudo anotar, pero sí lo hizo Joao Pedro, los dos con 12 anotaciones. Saludos. Andresito Díaz de Llanero, un abrazo también igual a él, a los Suárez. ¿Y quién creen que apareció o apareció? Pero por arte de alguien se conecta y es precisamente Maru Ruiz. ¿Cómo estás, Maru? La pequeña Lulú en las redes deportivas. Híjole, ahora a ver. Muchas gracias a todos, de verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes, pero pues ya saben, el trabajo luego no me deja, pero aquí estamos muy contentos de estar con ustedes. Saludos, licenciada Maru. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿Cómo vas, Carlitos? Bien, ahí vamos. Mira, pues aquí seguimos un ratito, pero estamos en casa. No sé, pero sí, ya nos vamos esperando, gracias a Dios. Y bueno, una recomendación así de cuates, ¿no? Si ustedes tienen diabetes, cuídense. Cuídense, no se excedan. No, pues, gracias a Dios, no, pero pues sí hay que cuidarse. Y no, y entonces digo, por recomendación, porque mucho, sí, la disfrutaste y ahora estás así, sí, no. La verdad que sí, está, pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios. Qué bueno. Se han estado comunicando, también igual preguntando por mi salud, por los compañeros. Al rato ya estaré de la Copa, esto ya arrancó también igual, pero gracias por estar conectando. Vamos a iniciar con la jornada 14, que ya nos dio el resumen, ya estamos hablando del América contra el Cruz Azul, empate horrible a 1, la verdad que
es un atraco, pero total económico, ¿no? Independientemente del espectáculo. Fue un atraco económico, lo que según ellos vendieron casi el 2x1 porque mañana fue nuevamente lo que es la Conca Champions y que según los boletos iban a bajar y que no sé, casi como 2x1, ¿no? Pero la verdad es que, híjole, para esos precios mundialistas, pero aparte son más caros que ni cuando van a ver a la Champions allá los equipos importantes en Europa. Entonces, de ese tamaño fue el atraco del 1x1 entre Cruz Azul y el América administrativamente como localmente en el Estadio Banorte. Hay que recordar que a partir del 11 de junio, el estadio se llama Estadio Ciudad de México. Todavía ahorita es Estadio Banorte porque ya se le cambió de Banorte, pero ya en junio el estadio se va a llamar Estadio Ciudad de México, igual que el Akron se va a llamar Estadio Guadalajara y el BBVA, el estadio de Monterrey, se va a llamar Estadio Monterrey precisamente. Y bueno, híjole, ayer la verdad yo vi el partido de Pumas y me sorprendió muchísimo el equipo de Maru. Muy buena. Mi equipo, ¿qué? ¿El Pumas Mazatlán? Bueno, digo, pero 2x1, estaba más latente el empate que el 3x1. De repente, bueno, ya salió el equipo de los Pumas, pone las cosas en su lugar y gana 3x1 Maru. Así es. Pues digo, mi equipo es de Pumas, ¿eh? No sé si a ese te refieras. Sí, en ¿no? cuanto a la América, Cruz Azul, digo, bueno, pues ya, eso fue otro tema, pero mis Pumitas, pues ahí van, ya ves. Tanto que le tiraban a Efraín y tanto que estaban ahí molestando y mira, pues lo que puede, bueno, yo lo que siempre he dicho es que hay que darle oportunidad a los técnicos, ¿no? De presentar su proyecto, de ver que pues dé resultado, ¿no? Porque en una semana, pues obviamente no va a pasar nada, pero si les damos la oportunidad de trabajar como ellos están proponiendo, pues yo creo que se pueden lograr buenas cosas, ¿no? Y estamos viendo que Pumas, pues, está saliendo adelante y pues vamos a tener una final, Pumas no sé contra quién, pero pues la final va a ser Pumas contra alguien. ¿O tú qué opinas? ¿Te acuerdas? Y también igual, profe, te comento que que será un torneo, cuando se enfrentaron Chivas y Pumas en las últimas jornadas del torneo pasado, ¿te acuerdas? O no, era como a mediados también igual, sí, era como a esas alturas. David Faltelson, en la transmisión en Ciudad Universitaria, dijo, no, pero esos equipos que Pumas y Chivas, que tanto, y que esos equipos sí están bien, lo que sea, pero ninguno es candidato. Y después, obviamente que Chivas se metió a la liguilla, Pumas estuvo peleando, pero ahora Pumas y Chivas son una realidad en cuanto a que son candidatos a lo que es el título. Yo reitero, Andrés Díaz estuvo también igual en el estadio de Cruz Azul, en el estadio Banorte, pero sí, a mí me encantó ayer el equipo de los Pumas porque ya tiene otra forma, tiene otra fisonomía y creo que mantiene ahí contenta a la gente. Yo lo que me es de que no haya, bueno, digo, el rival no era para estar ahí atiborrando el estadio de Ciudad Universitaria, pero una entradita como de medio pelo para abajo, ¿no? Sí, pues no, es que pues también, o sea, por ejemplo, ¿no? Uno como aficionado normal, pues dice, ay, ir a ver un Pumas Mazatlán, pues no es emocionante y no tiene mucho, pues, rating, ¿no? Se puede decir, no. Amaru. De repente como que te cortas, Carlitos. A ver, ahí sí. Es que si se están guardando para la liguilla. Pues yo creo que sí. Pues es que mira, también lo que estás comentando ahorita, un tema muy importante es el costo de los boletos. O sea donde sea un partido, la verdad es que están carísimos. Yo hace mucho que no asisto a un estadio, pero ahora con mis sobrinos que pues les nació el amor por el fútbol, a veces quisiera invitarlos y todo eso, pero ay, digo, no, pues una salidita de esas ya te sale pues, casi 5,000 pesos, ¿no? Te echas entre esquilmos, entre entradas, la transportación, no sé, o sea, es un gasto pues bastante relevante en el presupuesto familiar, ¿eh? Entonces, pues ir a ver un Pumas Mazatlán, pues mejor lo veo aquí en la comodidad de mi casa, ¿no? Exacto, yo digo, y hay quienes van cada 15 días, Maru, o sea, son seguidores y hasta se van
a donde visitan también los equipos. Sí, como don Javi, que se va a ver al Atlante a donde juegue, ¿no? O sea, no sé el profesor, la verdad, pero pues, no, esos atlantistas. No, todavía le hacemos el uso a la radio. Sí, ¿verdad? Pues sí. Es que les comento, esto es algo que la verdad está mermando el bolsillo de la afición, porque claro. Pues un América Cruz Azul, por ejemplo, pues activó. Por eso también yo creo que subieron los costos de los boletos, pues porque es un partido interesante, emocionante, es un clásico y pues obviamente sabían que se iba a atiborrar el estadio, ¿no? Pues y el aficionado hace lo que sea por ir a esos partidos. Entonces, ahí también la culpa, pues, como hemos dicho siempre, es de uno que pues tolera, que acepta y que se aguanta, ¿no? Con lo que nos venden. Uh-huh. Exacto. Pasa también con los conciertos, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy aficionada a ir a los conciertos, pero la verdad es que últimamente ya me compro boletos de Gallola porque ya los boletos preferentes pues están incomprables. Uh-huh. Ya un boletito de esos te cuesta más de 4,000 pesos, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, está muy caro el tema del aficionado o del, ¿cómo se dice? Del fan, ¿no? Para los artistas, en este caso de los futbolistas. No, equipos. Uh-huh. Okay, sí, la situación, y ya también se... Hola, don Javi. Don Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Adelante, Javi. ¿Cómo está? Adelante, estaba escuchando al licenciado Mario con respecto a lo de los precios, ¿no? Sí. Es de veras un abuso tremendo, es un abuso, sí, es un abuso. Y el fútbol, cualquier otro deporte, cualquier actividad, el público es el que paga un boletaje a veces alto, bajo, alto, pero a veces no recibe un buen espectáculo. Uh-huh. Sí, también. ¿Sí? Entonces, nuestra economía o los pocos que tengan un poder ejecutivo o poder adquisitivo un poquito superior para poder adquirir un boleto ahorita en el Estadio Azteca, pues va a sufrir un poquito la merma, más lo que se venda adentro. Es lo que les comento, o sea, una salidita de esas, pues en cuánto sale, ¿no? Por persona. Son 700 pesos no sé cuánto haya costado el de América Puma, Cruz Azul ahorita, pero mínimo cuesta 700 pesos el boleto, ¿no? Sí. Si vas con tu pareja, pues ya son 1,400, ¿no? ¿Sabes qué? Estaban más despobladas, obviamente, en el estadio. Es que te digo que no te escuchamos muy bien, Carlitos. A ver. Ahí. Los precios en el estadio Banorte, 9,000 uh-huh. más caros, y era la zona donde se veía obviamente más despoblada. Pues sí, obviamente, imagínate, ¿quién va a pagar un boleto de 9,000 pesos? Pero imagínate 9,000, pero un partido normal, por ejemplo, Pumas Mazatlán, no sé, pues son 1,400 nada más de entradas, ¿no? Exactamente. Más aparte que te compras la cervecita que te cuesta, pues no sé cuánto cuesta en el estadio, pero en un concierto te cuesta hasta 250 pesos un vaso de cerveza, ¿no? Entonces, esta vez que creo que costaban 380 en el Vive Latino, creo que eso costaba el vaso de cerveza. Uy, no. Entonces, imagínate. Y eso con duda de que sea cerveza, ¿eh? Bueno, ¿no? Entonces, pues sí. En Monterrey ya el año pasado se detectó que era la mitad de agua y mitad cerveza. Sí. Sí, no, desafortunadamente, de veras, quieren sacar del mismo aficionado lo que se invirtió del estadio Banorte, o Azteca, sí, claro. O Guillermo Cañedo, como le quieran llamar. Como le quieran llamar, así es. Ciudad de México, Javi. ¿Vale? Pero bueno, yo pienso que todos, se llame como se llame, siempre va a ser el Estadio Azteca, ¿no? Claro. Como es el Hotel de México, ¿no? Que siempre el World Trade Center, no tengan, es el Hotel de México, ¿no? Es como sucede, y en el argot futbolístico, todos conocemos el estadio de CU. Uh-huh. Uh-huh. Sí, así lo hemos conocido y lo conoceremos todo el mundo, no, pero es el estadio olímpico universitario.
el nombre oficial, pero todos lo conocemos como el Estadio de CU o el Sombrero del Pedregal, que antiguamente así se le llamaba. Pero nadie lo conoce así, más que como decimos, ¿no? Estadio CU. Entonces, pues le pongan como le pongan al estadio el Estadio Azteca, ¿verdad? Pero pues siempre será el Estadio Azteca. Bueno, al menos para mí, ¿no? No sé para los demás. Y pues sí, la verdad es que esas mejoras que les hacen a los estadios, pues es como los impuestos, ¿no? O sea, los que les cuestan son a los ciudadanos, no a los políticos gobernantes, ¿no? Nos cuestan a nosotros, entonces. Y lo de los palcos, también hay otra bronca con los palcos que no los tocaron. A mí me resulta, a ver, vamos a ver, para que me escuchen, a mí me resulta así como que interesante saber si le van a quitar nuevamente en su momento lo que es el nombre de Banorte a lo que es el estadio, porque en Estados Unidos se les está quitando precisamente el nombre Admir Life, a algunos estadios se les está quitando precisamente en lo que es el nombre del estadio comercial. Entonces yo sé que si de aquí a la Copa del Mundo, cuando que ya se deje más o menos de utilizar como Banorte, se le vaya a quitar el nombre, o sea, la cuota esa que ya para que me escuchen. A mí me resulta así como que interesante, ¿sabes? Pues yo no sabemos. ¿Tú qué opinas, profe? Zavala, estás muy calladito. Bueno, es que es la palabra que yo le pudiera poner es nefasto, es un insulto a la afición. De verdad, o sea, programar todo de urgencia, veamos las avenidas de Tlalpan, las estaciones del metro, todo el caos que se ha convertido y que estén cerrando a tambor batiente los mantenimientos, las reconstrucciones, el precio del estadio. De verdad es que, entonces, ¿quiénes van a ver fútbol? Los que nada más pueden. Entonces, está el mensaje subliminal, lo voy a poner así de, el fútbol nada más es para los que tienen y para los que pueden llegar pagando, ¿no? O sea, ¿quiénes vamos a poder ir a un estadio con familia, esposa, 2 o 3 hijos, los compadres, los primos, los hermanos? O sea, ¿cómo? ¿Quiénes vamos ahí? Pues Andresito se fue, ¿no? Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Charlie, Maru, el profe y bueno, Javi también. Fútbol ahora, entonces, ¿cuántas familias y cuál es el nivel socioeconómico real del país representado por un estadio de fútbol? O sea, ¿a quién están engañando? ¿O cuál es la imagen que quieren dar al extranjero? Exacto. Y Andresito se atrevió. A ver, cuéntanos todo, Andrés, de a cómo te salió, si te dedicaste por todo un mes, 2 meses, de cómo te salió. Bueno, miren, ahorita que estoy escuchando, sí, la verdad es que es muy complicado ya hoy en día asistir al estadio, digo, dentro de un parámetro normal para a lo mejor un ciudadano con un ingreso vaya regular, ¿no? Porque al final tú ves los precios, un precio regular, creo que el más barato era de 700 y fracción, y de ahí hasta los 9,000 pesos, ¿no? La verdad es que, no sé si ustedes vieron, esa zona de la cual un boleto está a 9,000 pesos prácticamente estaba vacía, ¿no? Yo creo que si había unas 200 gentes era mucho, pero bueno, propiciado por el costo excesivo. Yo personalmente, y se los digo así abiertamente, las veces que acudo al estadio, a cualquiera de los estadios, porque normalmente pues tengo algún conocido que anda, que está por ahí, ¿no? En el cual pues me consigue, digo la verdad, los boletos a buen precio. Fuera de eso, o sea, si no fuera por eso, y lo digo también abiertamente, yo no iría al estadio, o sea, yo no pagaría esa cantidad, primera, porque la verdad se me hace, un gasto innecesario, pagar el costo tal cual te aparece, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo, si el boleto costaba, no sé, 2,000, yo pagué 800, o sea, a ese grado. Entonces, sí, ¿no? Entonces les digo, o sea, al final es eso, pero si fuera por adquisición normal de un boleto en taquilla, un boleto vía Ticketmaster, yo no lo pago, o sea, también eso es una realidad, ¿no?
Entonces, pero mira, al final, la otra, yo también quise ir por la cuestión de ver cómo había quedado el estadio, ver qué tantos, vaya, qué tanto había valido la pena la inversión, más que nada eso, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sigue siendo el mismo Estadio Azteca de siempre. Yo veo el análisis, digo, simplemente le quitaron lo que tenía de más, le quitaron todo eso que año tras año habían hecho, que ajustes por aquí, ajustes por allá, en lo cual solo había afectado la visibilidad. No sé qué opinión tengan ustedes de eso. Hoy en día, afortunadamente, fuera de la parte más alta que tiene hay una zona en la cual no sé si sea lo de la televisión, hay una parte donde sí de plano no puedes ver nada, ves la mitad de cancha, y eso lo estuve observando yo donde yo estaba a la mitad, pero sí ves hacia arriba y veas que hay una parte donde solo ven la mitad de cancha, pero fuera de eso creo que tiene una buena visión. Yo dejé de ir muchos años al Estadio Azteca precisamente porque con tanta modificación que habían hecho, impedían la visibilidad en muchas zonas, o sea, o veías una parte sí y una no, por tantos ajustes que le habían hecho. Hoy en día creo que desde ese punto yo creo que un 90%, 95% es buena visibilidad, pero la realidad es que no es gran cosa que le hayan hecho, simplemente, pues, y si vaya, hicieron todo básico, y lo básico que implica que tengas una buena visibilidad y nada más. Si tú lo ves por afuera es exactamente lo mismo, nada más una pintada por aquí, por allá, pero bueno, los baños, pues lo mismo, a lo mejor le hicieron ajustes de cambios de piso y eso, pero no le pusieron más agua. Poquita, no creas que abrieron toda la llave, pero creo que están mejor que los de la Plaza México, man. Exacto, pero ¿saben qué es lo peor? O sea, volviendo al punto principal, que es el fútbol, el espectáculo, pues fue bueno, ni espectáculo le podríamos decir lo que vimos el sábado, un partido muy timorato, los dos equipos cuidándose mucho, pero también a consecuencia de la realidad, como lo he dicho muchas veces, la realidad que vive hoy América. La verdad es que tú ves la alineación, muchos jugadores así de verdad desconocidos, o sea, desconocidos para el fútbol mexicano, los extranjeros que tiene América hoy en día, pues son jugadores que llegaron prácticamente por la puerta de atrás, llegaron ante la necesidad de hacer contrataciones porque se habían ido muchos jugadores. Lo de Cruz Azul, pues Cruz Azul, la verdad es que creo que fue a no perder, fue a sacar un buen resultado y ese resultado pues, era el empate, porque creo que si Cruz Azul se hubiera animado un poquito más, podía haber sacado la victoria, pero simplemente se conformaron. El segundo tiempo, la verdad es que fue muy, muy aburrido. Pero bueno, respecto a lo que comentaba el profe, esa parte del gasto creo que ya entra más en lo que es uno como ciudadano, en qué tanto, yo lo digo de broma muchas veces, ahí está Charlie de testigo, si quieres ir al mundial, pues tendrás que endrogarte, tendrás que empeñar algo, tendrás que vender algo si realmente quieres ir al mundial, pero también siendo sensatos, creo que es un gasto que no vale la pena. Y se los dice alguien que le encanta el fútbol, que vive del fútbol, que está inmerso en el fútbol todo el tiempo. Pues les digo, yo un gasto así no lo haría. Entonces, si tú vas a hacer un gasto tan grande para ver un tipo de fútbol como el que vimos el sábado, pues es lamentable. Yo, por ejemplo, digo, o sea, yo lo comento como un comentario X. Yo no me quejaría como mucha gente lo hace con mucha afición, porque al final, pues tampoco nadie nos obliga a pagarlo, ¿no? O sea, al final es opcional, ya cada quien decide si compra un boleto a ese costo y si no, y pues dicen por ahí al final ya lo gastaste, pues ya. Exactamente. Lolita, Núñez ya nos saluda en lo que es el chat, así que está con nosotros, gracias a Dios, y se nos saluda primero nada, y dice, así es el Estadio Azteca por siempre, sí, pues así es el negocio. Y sabes que no sé si viste o tú te checaste, Andrés, cuando fue el partido con Portugal, la gente se quejó de que a nivel de así prácticamente de las primeras filas no se veía, ahora sí que está abajo, esas primeras filas están abajo de lo que es el nivel de cancha. No sé si lo notaste o si lo viste. Es que en esta ocasión, como en la parte de abajo había poca gente realmente, entonces, ¿qué hacen las personas? Bueno, al ver que no se llena, pues se recorren hacia las filas de atrás. Yo te puedo decir que sí, las primeras, yo creo entre 5 y 10 filas estaban vacías, o sea, no había nadie teniendo como referencia ese detalle, ¿no? Que en el partido contra Portugal todo el mundo se quejó que había pagado una cantidad importante por un asiento en el cual, pues veías la espalda de los estaban ahí de seguridad, o a veces a lo mejor ni eso, ¿no? Porque era una visibilidad nula. Exactamente. Bueno, pues ahora sí que vamos a dejar a un lado también todo el tema del Estadio Azteca. Y bueno, yo quiero saber tu punto de vista, Andrés, de la goleada
que se llevaron mis Chivas, uno por uno iban y de repente se les vino la noche encima, 2-1, 3-1, 4, es más, yo ya ni lo vi el final. Bueno, mal aficionado. Perdón, Andresito, perdón, pensé que te íbamos a encontrar infartado. Ay. Dije, no va a haber programa el lunes. No, pero es lo que decíamos, bueno, no sé qué opinen Javi y el profe de lo siguiente, ¿no? El porcentaje de posición de pelota favorece totalmente a Chivas, pero igual tampoco eso quiere decir que bueno, hayas generado mucho, porque en realidad Chivas tiró muy poco a la portería, prácticamente casi nada, entonces la posesión de nada te sirve. Claro, hay que destacar la contundencia de Tigres, ¿no? Algo que también pues es raro porque Tigres no había venido jugando bien, no había sido certero. Es más, a Tigres le estaba costando muchísimo el trámite de los juegos. A mí me sorprende el resultado, pero creo que el resultado es muy engañoso. No sé qué opina el profe. Engañoso, porque Puebla va y le gana a Tigres, ¿no? Chivas. Chivas. O sea, Chivas, de alguna manera, ajá, se ve superado por Tigres, pues digo, 4-1 no es cualquier cosa, hay contundencia, pero recordemos que, corríjanme si estoy mal, Puebla es quien le gana a Tigres, ¿no? Apenas hace poco, ¿no? En la jornada pasada. No, fue Tijuana. O Tijuana. Tijuana y antes también Puebla. Puebla también. Sí, no, el de la semana pasada fue Tijuana, ¿no? Le ganó, creo que 1-0. Ahí hay una corrección de directiva al staff técnico y corre hacia los jugadores. Penalizaciones, pues en los salarios, ¿no? También. Entonces, le ganas a Chivas porque le ganas, porque si no, pues esos castigos en el salario, pues comenzaron a pesar. Y sobre todo que ya empieza la liguilla y tienen que entrar. Hay dos cuestiones para entrar a la liguilla: la intensidad y el cuidado de algunos jugadores en su aspecto físico, que no le meten como debieran, se empiezan a cuidar, no es que bajen su rendimiento, pero juegan diferente. Entonces, estamos a escasos semanas de la liguilla y bueno, tienen que empezar a apretar. Se juegan varios factores, ¿cómo ven ustedes? Entre lo que es, ya no pierdes más, apretar los salarios o penalizaciones por allí, dejar de dar las primas. Y en cuanto a que ya viene la liguilla y pues a Guadalajara, pues yo creo que le ganan bien, pero su aspecto, lo que le pasó a Toluca también, apenas acaba de perder la semana pasada en la jornada 13, pero son estados de alerta en los que el equipo cuando viene siendo contundente y llega a perder, yo puedo decir que a veces es bueno perder en estas instancias, porque te ponen los focos en el sentido de que tienes que revisar qué está pasando. Tienes que revisar el partido, analizar muy bien los primeros 10 minutos cómo empiezas, los últimos 10 minutos cómo terminas. Hay que valorar, hay que poner al staff a trabajar a manera de que te den cifras, datos, volumen de juego, cuántas veces llegamos, por qué lado, izquierda, derecha, por arriba, a ras de piso. Entonces, ese volumen, esos datos, ese informe que nos den, pues es en medida de que lo que vamos a entrenar. Yo creo que si bien Guadalajara le meten 4, pues es más que nada un aviso a la liguilla, a su liderato general, que tienen que estar muy atentos y revisar el aspecto de la atención. Exacto. ¿Mande? Javi, ¿qué opinas? Javi, ¿qué opinas? Sí, efectivamente, ¿no? Ahorita el Guadalajara ha tenido un pequeño plus en cuanto a su fútbol, ha bajado un poquito su ritmo, ha bajado un poquito la sincronía. ¿Y qué es lo que está pasando? Que él venía en una racha muy buena de fútbol. Pero ¿qué es lo que está pasando con sus jugadores? Pues están a la selección, a la expectativa de cuántos jugadores de Guadalajara se van a la selección, que están pensando en eso, y posiblemente te quiten 6, 7 jugadores de Guadalajara para la selección.
Entonces, ellos ya están pensando más en la selección que están jugando a la liga y se cuidan mucho más, como dice el profesor. Ya no meto la pierna, me la fracturan, me lesionan, hay un desgarre y ni juego en la liga y ni voy al mundial, ¿sí? Entonces ya no arriesgan, ya no meten la pierna. Ahorita el Toluca, también el equipo, ¿no? Todo el equipo que metió ayer a jugar Mohamed fue el 80% reserva, entre comillas. No quieren arriesgar a sus jugadores en las finales. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere sobresalir. Obviamente eso repercute en un aspecto económico, pero a las Chivas ahorita, imagínate que mañana le dice Javier Aguirre, me traigo 8 jugadores del Guadalajara, ¿con qué va a jugar las semifinales al Guadalajara? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Sí? No lo mismo que le quites 8 jugadores al Guadalajara que le quites 8 al Monterrey. ¿Sí? Y el Monterrey, pues, con el permiso o con la autoridad que se merecen, es un equipo canchero, ya muy viejo. De veras, se ha aburguesado el Monterrey, que ya deja mucho que desear. Muchos millones que no se ven en la cancha. Y un Guadalajara con el sueldo del Monterrey es una disparidad tremenda. Pero lo que se necesita son jugadores que piensen en la cancha, que tengan ese feeling, que tengan esa constancia de fútbol. El 85% del Guadalajara de sus pases son efectivos, más que ninguno de otro equipo. Y eso es fundamental, el pase. Y ya sabes una cosa, Javi, también igual auditorio, compañeros, no tanto la rapidez, la constancia que tienen todos Chivas. Después del empate, yo pensé que iba a clavar el segundo Chivas, pero por ahí le cae de sorpresa lo que es el segundo gol de Tigres, y ahí como que se empezó a desarticular. Llegaron al segundo tiempo y ahí les traban el tercero y el cuarto, ¿no? Entonces, de repente como que también igual. No pierde el liderato, obviamente, todavía está ya a una distancia de Cruz Azul y también igual de lo que es el tercer lugar, ¿no? De lo que es la tabla general, el Toluca. Pero tal cual hay otra cosa que hay que señalar. Ayer Joao Pedro ya se la acercó, así que ya igual otra vez a Armando González en el liderato de goleo. En particular, lo notó Armando, ahora ya también Joao Pedro ya lo con 2 tantos, ¿no? Entonces hay que ver precisamente cómo se maneja. Va a tener cierre, va a recibir 2 partidos y va a visitar al Puebla, obviamente que se podría decir es uno de Caxa va a visitar y bueno, es fácil, pero quién sabe, ya en la recta final y más que nada en la liguilla por la cuestión de los seleccionados, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Y ahora sí hubo otros partidos también interesantes en lo que es la jornada 14, ya nos lo analizó precisamente Andresito Díaz, afortunadamente. Déjenme comentarles también igual, así como haciendo un paréntesis, ayer se inició lo que es la Copa Esto, en lo que es la Ciudad de México. Ayer se inició, de hecho, Javi, tú has de tener el periódico ahí a la mano también igual con la publicación, y nuestro patrocinador, SPG Concretos y Bombeo, su director general, al cual le mando un abrazo, están patrocinando un equipo precisamente y cayeron 3-2 en un partido apretado, pero bueno, a final de cuentas cae en su debut y no les quiero decir cuánto quedó el equipo del Esto, el representativo del Esto, 9-0, imagínense. Bueno, sí, 9-0. Por algo se empieza. Compañeros, a mis amigos, a mis hermanos que estuvieron ahí sobre la cancha, no pasa nada, es el primer partido, y bueno, pues a final de cuentas, obviamente que les hizo falta el defensa central, oiga, no, así que les hizo falta el defensa central, pero ni hablaron, así que estamos de baja en este caso, pero un abrazo a todos ellos, que ganan, sí, caigan, y vamos adelante todos, ahora sí que sí, pero sí, ayer debut, y el equipo, reitero, de Concretos, que es así que su director general siempre está ahí atento, pues obviamente que se le dio patrocinar un equipo, pero perdió 3-2, que es su debut. Y bueno, ahora sí, nada más para entrar de lleno ya con el profe, platícanos, Javi, y también Andresito, y también, profe, ¿cómo le fue al Atlante? Híjole, desconozco, no sé el resultado.
Don Lascano, cuéntenos, por favor. Pues mira, sigue el mismo problema. Tenemos la posición del balón y no creamos o no nos movemos o no se siguen ciertos movimientos para que el jugador, el delantero, esté bien posesionado enfrente de la portería. Siempre estamos de espaldas, siempre el delantero está de espaldas para recibir o para hacer el poste, pero ni hace ni uno ni hace otro. Y por los laterales, pues a veces desbordan, a veces no. ¿Y qué es lo que está pasando? Nos decía Lalo Moses, hay que dar un pase al centro, al área, a lo que es el punto penal, no el pelotazo del segundo palo. Y no sé qué estén entrenando allá en el Ajusco, pero da pena que ya a este nivel no puedan dar un pase para que el delantero pueda cabecear con toda propiedad y que tenga las ventajas. Es un pelotazo a ver quién lo agarra y el pelotazo. Hubo 8 disparos a la portería que agarró el portero y 12 que fueron a dar a la grada. Por lo menos ya están practicando los tiros a larga distancia, que es un factor importante en el fútbol y que muy pocas veces se está utilizando. Pero en sí, el contexto, le falta o mucho trabajo todavía por hacer trabajar en el Atlante, o te enfrentaste a un equipo que te supo defender y que en el contragolpe a veces nos hicieron sufrir. Todavía falta mucho trabajo en el aspecto ofensivo y qué es lo que está pasando. A veces se pierden, a veces se gana, pero así deja mucho que decir. Es el primer campeonato desde que está en el ascenso que está en ese lugar. Exactamente. Y fíjate que ayer estaban comentando algo importante en la transmisión, Andrés, de lo de Pumas. Ya Mazatlán así que están tratando que algunos equipos del Mazatlán sí van a llegar al Atlante. Y también sí. Igual, bueno, híjole, al que vi abotagadísimo fue al auxiliar de Sergio Bueno, que se quedó en la banca, porque él fue expulsado. Isidoro García, René Isidoro García, no, padísimo, Pero sí, no. Estuvo gritando, pero ahorita con la problemática con el árbitro, pues está en polémica bastante fuerte, y a ver si no es amonestado muy fuerte el técnico, y también Isidoro, los dos técnicos de Mazatlán, a ver si no son castigados severamente por cómo se dirigieron al árbitro. Sí, no, así que de muy fea forma. Y bueno, obviamente también igual, ¿sabes qué? A mí lo que no me gusta, y voy a ser honesto, yo no sé por qué el cantante Guerrero se fue así, pero a la yugular contra Catiexel García. Está bien, se equivocó, o sea, pero todos los árbitros se equivocan. Pero este tipo, yo digo tipo porque no tiene otra forma de... Es una vergüenza el arbitraje, o sea, no me vengas con eso. Y solo porque fue elegida para dirigir en la Copa del Mundo como o sea, ni siquiera no va a ser árbitro titular, sino va a ser como asistente en la Copa del Mundo. Pero todo el mundo la quiere demeritar, pero este tipo ayer se le fue así, pero o sea, alguien debe pararle la boca a los que en verdad hacen eso, y no porque sea misógino, ni mucho menos, que no lo estoy calificando nada de eso, pero en verdad hay que analizar, pues es una jugada que se le fue a la chica, o sea, sí es cierto, era una jugada manifiesta de gol del equipo de Mazatlán, pero nadie te puede garantizar nada, y a final de cuentas así ha habido, también igual cuando son tiros de esquina y que se supone que la contra de encima del otro, da el tiro de esquina, y antes de que se cobre, pita el árbitro y nos vemos. Y nadie le dice nada ahora por ser mujer. Mamá. Que fue elegida para estar en la Copa del Mundo. No sé qué opinas, Andresito. Sí, pues un tema que también es complicado, ¿no? Incluso decían que Sergio, bueno, sí ahora sí que se pasó de la raya, ¿no? A la hora de expresarse. Pero bueno, sí, como dices, pues un error muy evidente, pero igual es parte de los errores del ser humano. Pero bueno, los comentarios también de la gente del arbitraje que está afuera, pues creo que no es algo nuevo, ¿no? Ahí está el mismo Chacón cuando llegó a hacer comentarios muy fuera de lugar, ya estando como, pues trabajando, ¿no? En alguna televisora, y como ese caso hay muchos.
Pero bueno, al final creo que dicen por ahí, pues el enfoque tiene que ser distinto también de uno como aficionado total, e incluso se reconoce el error ahí mismo en la cancha, ¿no? Él explica a los jugadores que pues sí que se había equivocado, pero bueno, creo que tampoco es manera, ¿no? Por la cual se dirijan así, pues tanto Sergio Bueno como después a lo mejor el auxiliar. Pues desafortunadamente ya es el segundo caso, ¿no? En un mes prácticamente, también lo que pasó en Juárez, si no me equivoco, ¿no? Con la cuestión del Arcamón fue, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, o sea... Ese fue con Karen Díaz, ¿no? Sí, con Karen Díaz, exactamente. Y ahora, ¿cómo era posible? Pero aparte, Charlie, ¿sabes qué? Pues toma más repercusión porque al final, pues es sobre el tema es la mujer, ¿no? Como punto principal, desarrollando lo que es el arbitraje, pero pues de ahí en fuera creo que es más la dimensión que se le da por los medios. Digo, sí, qué bueno, ¿no? Ojalá y sea, pues tengan castigos ejemplares, porque yo creo que ni a ellas como mujeres ni a un árbitro tendrán que dirigirse a lo mejor de esa manera, ¿no? Pero pues penosamente se están volviendo casos recurrentes. Exactamente. Maru, a ver, Maru, ¿su opinión? A ver, Maru. No, bueno, pues es que el tema, como dice Andrés, pues es relevante porque se trata de una mujer, ¿no? Como les ahorita el mismo caso de la árbitro Katia, que es seleccionada, es la única mujer, bueno, mexicana que va a dirigir un partido en la Copa del Mundo, ¿no? Va a ser como segunda. Va como segunda, o sea, no va a ser titular. Bueno, pero va a estar dirigiendo un partido en la Copa del Mundo. Entonces, pues la verdad, a veces entiendo, ¿no? La situación, pues tan difícil que muchas veces las mujeres, pues tenemos, ¿no? En este medio que, pues como les he dicho muchas veces, es un mundo para hombres, pero pues también creo que debe de existir el respeto para todos, ¿no? En este caso, para esta chica que pues ella está haciendo un trabajo y como bien dicen, pues estás en la cancha, estás haciendo tu trabajo y pues bueno, yo cometo errores en mi trabajo también, ¿no? Que son comunes, propios de la actividad, entonces no por eso ya me están corriendo, me están crucificando, entonces yo creo que sí debe de haber un poquito más de tolerancia para estas situaciones y más cuando se trata pues del género femenino, ¿no? Porque pues también tomemos en cuenta que estamos apenas pues desarrollando la actividad a este nivel, ¿no? Este género. Te voy a decir una cosa, a Katitzel, en todos los partidos que ha estado o había estado, nadie le había dicho nada. Es más, mis respetos para su arbitraje. Y no se les ocurrió a la FIFA mencionarla o ponerla en la lista de los árbitros que van a estar en la Copa del Mundo, porque a raíz de eso empezaron las críticas. O sea, reitero, yo espero que el tal cantante Guerrero en verdad sepa mesurarse y decir las cosas, o sea, en buen plan, así tranquilo y sin estar ahí que le haya dolido que él no esté en la Copa del Mundo, ¿no? Que César Arturo Ramos, la partida, César Arturo Ramos siempre le ganó la partida, en este caso a Guerrero. Entonces imagínate tú ahora con él, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora sí. Gracias por haber la jornada 14, lo del Atlante, también igual. Un saludo a Felipe Hurtado. ¿Saben qué? Gracias a Dios, simplemente Atlante, algo así, es un grupo. Hicieron también igual algunas publicaciones para que se le pudiera ayudar a Felipe en su cuestión económica, ahorita de que está malito y está en su casa, ya gracias a Dios. Pero mucha gente, ahorita estoy viendo en el grupo de la Peña Atlantista del General Núñez, mucha gente está aportando para Felipe. Gracias a Dios, gracias. Y un saludo, un afectuoso saludo y un abrazo para Felipe. Cada quien siente el atlantismo, él mismo lo reconoce y gracias a Dios los atlantistas le están reconociendo también igual, en este caso los amigos, aquellos que han tenido desde antes y bueno, pues han aportado algo, que son un granito de arena, pero han aportado para el gran Felipe Hurtado. Gracias. Y ahora sí nos vamos con el profe Arturo Laporte. Este es tu espacio, el profe con la sincronicidad. ¿De qué nos vas a hablar este día, profe? Pues bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a los seguidores, a todos ustedes, compañeros de staff, y agradecerles nuevamente a don Carlos la invitación a cada uno de ustedes. Muchas gracias.
No, por El favor. tema de hoy lo teníamos, y digo bien, pensado en lo que era la cancha, balón cancha, el hecho de tapar el ojo, pero si ustedes me permiten, tengo un tema todavía más interesante. ¿En qué sentido? ¿Cómo una cosa es agudizar la sensibilidad, la sensomotricidad o la visión a través de limitar el sentido ocular, la parte ocular, pero hay otra más importante. ¿Cómo podemos eliminar o cómo podemos encontrar el miedo que empieza a tener el joven o el niño de 10 a 14 años? Y estamos haciendo pausas en algunos padres de familia para poder hacer la siguiente investigación que les voy a comentar. Para poder llevar a cabo el inicio de un atleta en su infancia, habría que saber si la mamá durante su embarazo tuvo un alto impacto de miedo y cómo lo gestionó. Tal vez su embarazo fue de alto riesgo y mantuvo siempre ese latido de miedo de perder, el cual se impregna en el feto, prácticamente al mes, después al producto, a lo que conlleva el bebé. Entonces, liberar ese miedo profundo, ya sea que sea heredado o gestado, que estamos hablando de dos cosas: heredado por parte consanguínea, abuelos, etcétera, o gestado en su tiempo, porque hay 7 mesinos. Y esto lo digo porque nosotros como entrenadores exigimos al momento de decirle a nuestros niños que, ¿por qué no lo intenta? Que debe de atreverse. Ya a esta edad de 8 o 10 años, la edad de oro, de 10 a 12, que son las fases sensibles, no dejamos en una cultura mexicana, que por cierto tiene un arraigo machista, tiene no sé qué tanto porcentaje del machismo. Es que involucra todo en cuanto a el fútbol, cómo se desarrolla el niño y entonces cómo desbloquear al niño de sus miedos ya para cuando tiene 14, 16, 18, 20 años. Entonces, ¿cuándo se activa su talento y cuándo el talento se ve oprimido por circunstancias literales de miedo, que a veces desconoce ya a través de todo una corrida de edades, que así creció y que la mamá no pasó información a su hijo y que la mamá, que es quien lo conoce más, no puede identificar cuál es el mayor impacto o el mayor miedo a lo que su hijo puede estar limitado. Y esto lo comento porque en mis jugadores, en mis alumnos, hay niños que de repente tienen gestos motores de técnica fina, pero son niños o jóvenes que es mayor el porcentaje de estar haciendo repeticiones con balón para tener esa técnica que se requiere para que ellos puedan evolucionar durante su práctica, durante toda una temporada. ¿Qué quiero decirles? En concreto es, en realidad el niño conoce sus miedos. Y esa es una pregunta para los padres de familia, que a veces las mamás, nuestras madres, tienen un impacto que ni el esposo o la pareja lo llega a saber. Y eso se queda. Y nosotros, como entrenadores, le exigimos a alguien que no sabe por qué está limitado a una acción motriz
cuando el subconsciente, por algún impacto que desconoce, lo está limitando y eso no lo hace despegar. ¿Qué opinan al respecto? Luego adelante, vamos primero con las damas. Mira, pues este tema, profe Zavala, la verdad a mí me checa mucho porque, bueno, en un tema pues totalmente diferente al fútbol, que he estudiado bastante, que es el tema de la espiritualidad y todo esto, pues estudia un tema precisamente de eso, de todo lo que uno recibe o toma siendo feto de la mamá, ¿no? Y que muchas veces el carácter, las experiencias y todo lo que conlleva a formar un ser humano, pues va muy, muy, muy pegado de lo que la mamá vive, ¿no? Entonces, esto que tú estás diciendo, a mí me checa bien, porque efectivamente uno siempre dice, ay, es que ¿por qué no te atreves? Tú divierte, le dice uno al futbolista, ¿no? Porque ya ves que también en las visorías así les decimos a los chicos, tú no te preocupes, tú diviértete, tú juega, tú no te... Pero realmente no sabemos qué es lo que el chico, pues, ha vivido o está viviendo dentro de su entorno familiar, ¿no? Más aparte lo que vivió en el vientre pues, materno. Entonces, ahí surgen esta serie de temas y de, se puede decir, complicaciones que pues uno como ser humano viene cargando desde el vientre materno, ¿no? Y que nadie, ¿verdad?, se preocupa por estudiarlo, analizarlo o siquiera mencionarlo, ¿no? Siempre estamos pensando que los niños son retraídos, son introvertidos, son pues antisociales, huraños, a veces les decimos, ¿no? Pero realmente no sabemos pues de dónde viene o por qué, ¿no? Simplemente los etiquetamos y los dejamos que sigan su vida, como pues vaya fluyendo. Pero en realidad esto que tú estás mencionando es muy importante para el desarrollo psicomotriz, es a lo que te refieres, ¿no? Más o menos, creo que lo estoy entendiendo así. Sí, porque debe ser psicosomático. De por qué los niños, pues muchas veces no se atreven, no hacen lo que debieran, ¿no? En el momento que está, uno dice, ay, ¿por qué ese muchacho? O sea, tengo un jugador, por ejemplo, ahorita, que lo vino a buscar, Chivas. Ya vino a la oficina, firmaron el contrato y todo, o sea, imagínate que el visor de Chivas vino a verlo, lo seleccionaron, le trajeron el contrato para firmar y todo, firma, ¿no? Y a la hora el chavito dice, no, es que, no, yo no me voy. ¿Cómo te está seleccionando Chivas? Ya no vas ni siquiera a fuerzas básicas, vas a ir al primer equipo porque te quiere. No, es que como que, ay, no, es que nunca he vivido lejos de mi casa y surgen esos miedos que tú justamente estás mencionando, ¿no? Y ya por eso el jugador, pues, se quedó ahí, ¿no? Sí, y esto es un tema que toco porque va parte de la sincronicidad dentro de lo que hablamos de la supraconciencia y el intra-yo, el cómo yo puedo ser, confiar en mis aptitudes, en mis destrezas, si es por talento natural, pero hasta dónde me permito estar empático con todos los demás. ¿En qué sentido? En que hay una tensión mental cuando no tienes esa capacidad de habilidad y llega a haber rigidez muscular en ese sentido, porque ves que hay un jugador que destaca y ocupa tu lugar o ocupa tu puesto, pero el chico talentoso le cuesta trabajo entender instrucciones. Yo me he dado cuenta que a los talentosos, digamos, me corrigen de manera inmediata si me llego a equivocar, por favor. Ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, jugador libre en el momento en que él quisiera ser
lo que se le antojara en la cancha. Pero tácticamente, a nivel selección, tenía más de su talento, más de su libertad que aspectos tácticos. Entonces, dependíamos de un jugador. Como un entrenador puede tener 11 elementos que tengan movimientos tácticos disciplinados, a diferencia de tener 9 u 8 jugadores y 3 de talento. Entonces, ¿cómo equilibrar, verdad? El fútbol latino, el fútbol de América, y compararlo con el fútbol europeo, principalmente el alemán, el fútbol rígido, el fútbol totalmente disciplinado, el fútbol donde los movimientos son específicos y a un tiempo, y que no competíamos contra los alemanes hasta que se tuvo la oportunidad de ganar. Pero bueno, aquí lo que estamos hablando es cómo un niño que se está gestando puede recibir impactos de miedo a través de su gestación, y cómo se desarrolla, y cómo a veces todavía la impresión de miedo por parte del papá, condicionarlo, obligarlo a que juegue cuando el niño no quiere, o sí quiere, pero le exigen más. Porque si yo fui jugador, pues tú tienes que ser mejor que yo, y ese tienes que ser mejor que yo, pues lo llevan a las escuelas a entrenar, lo pasan a entrenar de día, de tarde, a todas horas, lo mantienen hasta en instrumentos musicales, que siempre esté ocupado, que siempre esté desarrollándose, a tal manera de que al chico luego no le gusta ni el fútbol. Entonces, ¿cómo el papá o la mamá pueden imponer inconscientemente cierto miedo, porque sí lo imponen, y nosotros decimos, pues ven a divertirte? Sí. ¿Profe? Adelante, escucho. Sí, fíjate que, no sé, Andrés, o también igual, mismo Javi, no sé si también igual practicó. Por ejemplo, me imponía mucho que fuera mi padre a verme a jugar fútbol, y no porque mi padre me fuera, o sea, no me decía nada, o sea, nada más eso, pero no, porque él siempre respetaba lo que era a lo que era el técnico, nada más me decía, pero así, y nada más con eso, mira, yo me friqueaba, no jugaba al mismo nivel. Entonces, hasta que se lo dije, ¿sabes si es que me pones nervioso? Dice, ¿pero por qué? No te estoy regañando, no estoy diciendo nada. No, lo que pasa es que me impones. Entonces, sentido, ¿no? De que muchas veces los padres son los que te imponen y ponen. Con la pura presencia imponen. Porque, ¿sabes qué? Hasta los regañan. A mí me pasó cuando me fui a probar a Chivas en Satélite. Estaba yo jugando muy bien porque yo era apenas... Ya se perdió. Ya se nos fue, porque yo era muy chaparrito. Entonces entonces a mí me decían Chespirito porque era muy chaparrito. Me voy a probar a Chivas y me toca marcar a uno que me llevaba 20 centímetros. Me llevaba 20 centímetros. No, ¿sí se escucha? Ay, perdón. Me tocó marcar a un chavo de 20 y lo marqué bien porque era muy buen defensa. Siempre he sido muy bueno en la defensa central. Y cuando me toca marcarlo, el chavo de repente siento como una patada así artera por atrás, pero así una barrida artera, porque no me pudo, o sea, le quité la pelota y él me atacó. Así que, pues yo veo nada más cómo entra un señor hacia la cancha, entra, lo agarra de la oreja y ¿sabes qué? Salte, el chavo te está marcando bien, ¿por qué hiciste eso? Debes saber que no siempre te puedes... Así, el papá fue el que sacó al hijo del campo. Entonces, ese tipo de cosas, profe, no se deben hacer, obviamente que no se deben hacer, pero digo, son ejemplos que yo pongo porque yo lo viví en ese sentido, pero no sé qué opines o qué tanto esté diciendo incoherencias o sobre el tema, profe.
No, bueno, no, es que sí es una realidad y yo debo de cambiar un guión dentro del entrenamiento y va a ser el siguiente. Hoy me doy a la tarea de seleccionar, ya por observación, a unos jugadores, voy a seleccionar a los papás y directamente a la mamá y en una hoja en blanco voy a establecer esas dos preguntas. Durante su tiempo de gestación, ¿cuál fue su mayor impacto de miedo? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el miedo de su hijo? Pero que no le pregunte. Usted dígame cuál es el mayor miedo que tiene su hijo. ¿A qué le tiene miedo? Obviamente sin que le pregunte. Posteriormente, cuando tengo esa información, ¿qué es lo que voy a establecer ahora? Es decirle al niño, porque son entre 12 a 13 años, poder desbloquear su mente a través de una introspección. O sea, ahí es cuando el entrenador se involucra en la vida del atleta. Y cuando son mayores, pues nos involucramos si está casado, si tiene amante, si distribuye bien su salario o se está corrompiendo. O sea, es diferente. Pero en esta etapa juvenil o infantil, tenemos que ir con los papás para identificar los miedos, hacer un tema de privado, entrenador, jugador, donde estén los papás para hacer un desbloqueo mental. Hay escuelas que todo es fútbol, sí es fútbol, pero esto no deja de ser fútbol. ¿Y a dónde me lleva este impacto? A la vida cotidiana, social, de escuela, de trabajo, de todo, del niño. Entonces, yo sí creo que como entrenadores tenemos que involucrarnos tanto en métodos de cancha, balón, como el hecho de entender los miedos de nuestros alumnos. El tema sería desbloquearlos, aportarles herramientas que los liberen para que ellos puedan fluir más. Voy a tocar un punto delicado, pero que existe en nuestra sociedad. El tema de la violación a los infantiles. Realmente habrá jugadores a nivel profesional, U15, U17, U19, U21, que hayan tenido alguna característica similar o parecida. Porque yo, en lo particular, sí tengo un par de jugadores años atrás, en aquellos proyectos de equipos foráneos, en donde ellos añoraban una familia, añoraban jugar fútbol y decían, profe, es que a mí me pasó esta situación. Y sabe, estoy triste, no puedo, quiero hacer más, pero algo me lo impide. Y yo ya encontré que estoy hablando de jóvenes ya de 19 años. Y que algunos jugadores se acercan a su entrenador y le confían. Hubo uno de ellos que pasaba una situación en donde ellos añoraban una familia, añoraban jugar esta situación. Su familia pasaba por una cuestión de secuestro. Quiero hacer más, pero algo me lo impide y yo ya encontré. ¿Alguien tiene el teléfono o algo y se está repitiendo la voz? Y que algunos jugadores se acercan a su entrenador y le confían. Hubo uno de ellos que pasaba una situación de ellos añoraban una familia, añoraban jugar esta situación. Su familia pasaba. Creo que Charlie tiene un tema ahí con el en vivo, creo que lo está viendo por Facebook. No. Ya le envié mensaje. A ver, yo creo que ya sí, era Charlie, ahí está. No generalizo, pero la guía que yo estoy tomando es esas dos preguntas, ponerlas como testimonio para después ir a una breve catarsis
con el jugador, con el joven, con el niño, y junto con sus papás, y hacerle entender que nos pueda decir cuál es su mayor miedo. Desbloqueando esa parte del miedo en su mente, creo que empezaríamos a hablar de un flujo sensorial. Previo a eso, el poder actuar de manera libre, sin temores, ¿no? Desde el joven que le gusta el fútbol, pero tiene problemas de género, y sigue siendo fútbol y sigue siendo deporte. Entonces, nos fijamos, si queremos hablar de fútbol, pues nos vamos directo a pelota, aspectos técnicos, tácticos, pero entonces ya no estaría yo hablando de que hay fútbol para seres humanos, o el fútbol de la sincronicidad, donde está el intra-yo, el supra-yo, el supraconsciente, y entonces pues nos vamos a lo de siempre, ¿no? A cobrar lo que se cobre en un club, en una academia, a comprar uniformes que los venden a precio de, no sé, igual como un boleto de hora en el Estadio Azteca. O sea, cosas superficiales. Entonces, yo creo que tenemos que hablar temas en donde podemos seguir avanzando y dar un espacio en donde habrá gente que quiera hablar de cómo le hizo para poder eliminar el miedo de su hijo. O me decía una mamá, ya me puso a pensar, profe, porque el psicólogo de mi hijo no me había planteado esta situación desde mi embarazo. Digo, pues sí, señora, todos aquellos miedos que usted acumuló están reflejados en su hijo. Porque los hijos van con la mamá y las niñas van con el papá. O sea, son temas encima que podemos seguir tocando. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en torno a todo lo que ha platicado aquí el profe, hay una cosa muy importante, ¿no? Creo que los padres jugamos un papel súper fundamental en todo ese desarrollo del niño, pero creo que también es interesante saber qué tanta disponibilidad hay de los padres, ¿no? Porque a veces se les puede plantear, por ejemplo, la cuestión del profe, a lo mejor desde un psicólogo también, y el problema y es que a veces penosamente los padres no tenemos esa apertura sabiendo que es por el bienestar de los hijos. Creo que es el punto principal eso, los padres. Segunda, en cuestión de los miedos, ¿no? Cuando decimos que a veces el niño asume miedos, a veces creo que como padres tenemos que platicar con ellos, mostrarles el camino en el sentido de decir, bueno, es bueno tener miedo, pero siempre como un símbolo de alerta, ¿no? El estar alerta ante cualquier situación, creo que eso te ayuda a ver diferente la situación, a afrontar diferente. Pero creo que a veces nosotros como padres, y también lo comentaron ahorita, queremos que el hijo desde un inicio ya esté pensando en algo que tiene que pensar conforme van pasando los años. Eso es un proceso. El niño va evolucionando conforme van pasando los años, y a veces como padres queremos que el niño ya resuelva como si fuera un adulto. Creo que es un gran error de nosotros a veces como padres. Creo que es muy interesante este tema, profe, pero sí, a mí me llama mucho la atención porque yo dirijo niños también, dirijo adultos, pero a veces hasta en los adultos te das cuenta cómo las personas son muy renuentes a abrirse. O sea, ¿por qué? Por todo lo que han vivido, por toda la niñez, por la juventud. Entonces, es muy valiosa esta parte, y sería muy importante que la mayoría a veces de equipos o de gente que trabaja con niños trabajara en esta parte, pero como algo primordial, no como algo extra, sino como algo primordial, porque esto al final yo creo que es la base de un buen desarrollo futbolístico, pero sobre todo de un buen desarrollo como personas para los niños, que yo creo que es la meta de cualquier gente que trabaja con niños, tener buenos seres humanos, ¿no? Porque antes que todos somos seres humanos. Los grandes futbolistas, como dijo usted, hay gente que trae ya la calidad de nacimiento, hay gente que ya trae la magia, como decimos por ahí, y también a veces esos niños talentosos tienen que entender que de todos modos tienen que seguir trabajando, tienen que trabajar a la par o a veces hasta más de lo que trabajan los compañeros.
Y también ahí es donde entramos nosotros como padres, donde tenemos que entender que sí, si mi hijo tiene una cualidad, pero todos mi hijo sigue siendo uno más de un grupo. O sea, no porque mi hijo tenga una mayor calidad, quiere decir que es más que los demás. Creo que a veces, y yo creo que usted lo ha visto, y Maru y toda la gente que estamos en el fútbol, a veces muchas veces nosotros como padres decimos, no es que mi hijo es mejor que aquellos, o me lo voy a llevar de aquí. Sí, pero a lo mejor la calidad futbolística que tiene mi hijo le falta la calidad humana que tienen los otros. Entonces, creo que eso todo tiene que ir de la mano, y a mí me da mucho gusto que haya gente como usted, profe, que esté enfocada en eso. Lastimosamente, porque a mí me ha tocado verlo en muchas ocasiones, yo creo que usted también, el involucrarse por parte de los padres, a veces es muy mínimo el porcentaje, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, porque a veces nosotros como padres también tenemos un antecedente desde la niñez, desde la juventud, que tampoco nos dejó ver esa parte, ¿no? Escuchaba que alguna vez alguna mamita por ahí le comentó, ¿no? Que ella no había percibido ese detalle. Claro, a veces no lo percibes porque a veces, pues tú traes temas más complicados atrás, ¿no? Que a lo mejor lo que trae tu hijo. Y si tú no has podido resolver todo eso, difícilmente vas a tener una perspectiva distinta en torno a lo que está viviendo tu hijo. Para mí ese es un breve análisis de todo lo que he escuchado y la verdad lo felicito. Bueno, qué buen punto también lo de Maru. Qué pena que a Charlie no lo podemos escuchar, tenemos un problema ahí con él. No sé qué opine Javi. Entonces no se oye tampoco. Es que todo viene arraigado a la familia. Si el papá o la mamá tienen algunas bases y algunos valores que le puedan transmitir al hijo, ya es un gran avance, pero ahí hay muchos problemas que no pueden, o por su mismo trabajo, o porque no tienen tiempo, entre comillas, el poder dialogar con tu hijo, saber qué es lo que tiene, por qué no avanza en la escuela, por qué es tan tímido, por qué se aísla, y entonces, si desde la misma familia, de su alimentación, de su apego, la sociedad en sí, no tenemos esa cualidad, cuando lo llevamos a una actividad deportiva, pues se encierra. Entonces no puede desarrollar esa actividad porque tiene miedo. Hace muchos años le hicieron un examen a Fernando Bustos. Tenía una familia muy retraída, muy restringida, pero en el campo era un diablo con la pelota. Ahí se reflejaba, o él desarrollaba ese trauma que tenía en la familia de golpes, malos tratos, papá alcohólico, mamá que se había divorciado, tenía una disfunción en la familia que repercutió que él se desquitara con el balón. Y no me dejaran mentir, el mejor extremo derecho que hemos tenido en México. Así es. Bueno, compañeros, nos estamos ya a punto de despedirnos, nada más algo breve para cerrar. Empezamos ahí con el profe Maru y ya, bueno, ya al final cerramos, ¿no? Pues ya nada más me queda por mencionar que es ahí en donde se menciona por qué en un país tan productivo, hablando de fútbol en México, ¿por qué no tenemos jugadores de élite? Ahí está una de las partes de las cuales nuestra sociedad margina desde conceptos como machismo, hoy calificativos como el feminismo, situaciones en donde pues nuestro país, nuestro gobierno tiene mucho que ver, ¿no? La particular educación de las familias que mandan a los hijos o llevan a los hijos a entrenar fútbol y después pasan por ellos. Como para qué los llevan así, ¿no? Van, los dejan y luego pasan por ellos. Tienen que trabajar, sí, entendemos, pero entonces se están deshaciendo de los hijos a través del fútbol. Entonces ya vemos que estamos en un país en donde hay mucho talento futbolístico, pero que difícilmente podemos armar un once ideal porque pues en fuerzas básicas quizás no se está trabajando, o estamos dejando de hacer cosas, o estamos perdiendo de vista el punto humano, en donde pues tenemos mucha chamba, muchas áreas todavía. Desde mi punto de vista creo que podemos seguir platicando de otros temas también importantes a nivel formación, en donde la pelota pues, es el mejor pretexto para educar. Y yo finalizo con el agradecimiento de todos ustedes,
don Carlos, gracias por la invitación y pues aquí estamos al servicio de ustedes. Gracias, profe Maru. ¿Algún comentario con el que quieras despedirte esta tarde? Sí, mira, pues este tema que está tocando el profe Zavala, sin duda es muy interesante, pero también es muy amplio, muy complejo, pero por él, porque ustedes saben, no sé, a lo mejor no te enteraste, Andresito, pero el profe Zavala es mi pionero en mis visorías, y con él iniciamos este proyecto de Visoría Soccer, pero integral, y en ese integral, pues hablábamos de todo esto, ¿no? Sin embargo, pues íbamos avanzando poco a poco, pero fue por el profe Zavala que yo dije, pues sí, hay que hacer esto todavía más amplio, porque no nada más es ver si el chico tiene habilidades deportivas futbolísticas, si tiene técnica, táctica y habilidades que le permitan desarrollar el fútbol, sino también las habilidades o las características psicométricas y no como cualquier trabajador, ¿no? Que te hacen una prueba psicométrica y ya pues van varios temas ahí implícitos, ¿no? Entonces, la verdad es que este tema a mí sí me llama mucho la atención. Gracias, profesor Zavala, de verdad por venir a compartir todo este conocimiento. Tienes un trabajo pues muy, muy bueno, muy difícil también, pero creo que sí, una de las partes muy importantes que debe de tener el jugador es la parte también del ser humano, de ver sus emociones, de conocer pues todo lo que hay detrás de él para que pueda ser un futbolista de élite y que pueda representarnos como nosotros queremos, ¿no? Dignamente en el fútbol. Así es, bueno, felicitarlos a todos y sí, ¿no? Al final, yo nada más quiero terminar con lo que comentaba, ¿no? Cuando le decimos a un niño en esa parte de atreverse y en teoría a cualquier ser humano, ¿no? Atreverse implica equivocarse muchísimas veces, prácticamente casi siempre, y ojalá entendamos que el éxito es una cosa muy, muy efímera y momentánea, ¿no? Porque a veces creemos que el insistir nos va a llevar al éxito tras éxito, y no, el éxito se vive en segundos o minutos y después vuelves a iniciar el proceso y a equivocarte una y otra vez. Les agradezco mucho, bueno, en nombre de Charlie, que ya no pudo seguir, y la verdad es que un gran programa, creo que como ha sido siempre, y la verdad es que yo personalmente siempre me alimento de todo esto, ¿no? En cada proyecto que tengo la bendición de participar, yo les digo que siempre me voy como llenando el estómago, la cabeza, todo, ¿no? Y eso para mí eso es el éxito. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos, yo me despido, que estén muy bien, gracias, profe Zavala, don Javi, Andresito, un gusto de verte, Charlie, que te mejores, que sigas mejor y pues aquí estamos siempre. Excelente tarde a todos. Hasta pronto, gracias. Muy bien todos, ahí. Gracias.